Paz y bien, amados hermanos, qué alegría estar una vez más aquí con ustedes en esta ocasión compartiendo la reflexión del Evangelio de este día, domingo 12 de mayo. Abrimos el corazón a la voz de Dios en la solemnidad de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. La primera lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo del 1 al 11. En mi primer libro, querido Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó, hasta el día en que ascendió al cielo, después de dar sus instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido. A ellos se les apareció después de la pasión, le dio numerosas pruebas de que estaba vivo y durante 40 días se dejó ver por todos ellos y les habló del reino de Dios. Un día, estando con ellos en la mesa, les mandó: no se alejen de Jerusalén, aguarden aquí hasta que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que ya les he hablado. Juan bautizó con agua, dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Los allí reunidos le preguntaban: Señor, ¿ahora sí vas a restablecer la soberanía de Israel? Jesús les contestó: a ustedes no les toca conocer el tiempo y la hora que el Padre ha determinado con su autoridad, pero cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, los llenará de fortaleza y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos rincones de la tierra. Dicho esto, se fue elevando a la vista de ellos, hasta que una nube lo ocultó a sus ojos. Mientras miraban fijamente al cielo, viéndolo alejarse, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco que le dijeron: Galileos, ¿qué hacen allí parados, mirando al cielo? Ese mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo, volverá como lo han visto alejarse. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios en el capítulo 4, versículo del 1 al 13. Hermanos, yo, Pablo, prisionero por causa del Señor, los exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido. Sean siempre humildes y amables. Sean comprensivos y sopórtense mutuamente con amor. Esfuércense en mantener unidos en el Espíritu con el vínculo de la paz, porque no hay más que un solo cuerpo y un solo Espíritu, como es también solo una la esperanza del llamamiento que ustedes han recibido. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que reina sobre todos, actúa a través de todos y vive en todos. Cada uno de nosotros ha recibido la gracia en la medida que Cristo se la ha dado. Por eso dice la Escritura: subiendo a las alturas, llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Y qué puedo decir? ¿Subió? Que primero bajó a lo profundo de la tierra, y que Él bajó en el mismo que bajó es el mismo que subió a lo alto de los cielos para llenarlo todo. Él fue quien concedió a unos ser apóstoles, a otros ser profetas, a otros evangelizadores, a otros pastores y a otros maestros. Esto para capacitar a los fieles, a fin de que, desempeñando debidamente su tarea, construyan el cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a estar unidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, y lleguemos a ser hombres perfectos, que alcancemos en todas sus dimensiones la plenitud de Cristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La lectura del Santo Evangelio está tomado de San Marcos en el capítulo 16, versículos del 15 al 20. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura.
El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el evangelio por todas partes, y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, hoy en esta fiesta de la solemnidad de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, las lecturas nos enfocan y nos alinean a un lugar que es el lugar de la manifestación del poder de Dios, en donde se consume todo el éxito, todo el plan salvífico de Dios cuando nuestro Señor Jesucristo es elevado al cielo. Nos dice la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles que Pablo hablaba, el autor de los Hechos de los Apóstoles hablaba con Teófilo y escribía acerca de todo lo que Jesús había hecho y había enseñado, en donde él le recordaba a ellos no olvidar que nuestro Señor Jesucristo había ascendido al cielo y que luego el Espíritu Santo se manifestó y estamos ahora en vísperas de este hermoso Pentecostés que nuestra iglesia va a celebrar y en donde desde ya disponemos un corazón para que esta presencia del Espíritu Santo llene nuestros corazones. Usted, amado hermano que está en sintonía, usted hermanita que en este momento está pendiente de este programa, sepa que hay buenas noticias, porque cuando el Señor ascendió al cielo era la primer señal que Él no nos dejaría solos. En una ocasión el Señor habló con sus discípulos y les dijo: yo me voy, pero les enviaré el Paráclito. Paráclito, que significa el que aboga, el que está defendiéndonos, el que va a defendernos de todo ataque. Es la presencia del Espíritu Santo que se manifiesta a través de los dones y carismas que Él reparte en la iglesia para edificación de la misma comunidad. Nos dice la palabra que ellos estaban en la mesa y el Señor les mandó diciéndoles: no se alejen de Jerusalén, aguarden aquí hasta que se cumpla la promesa de mi Padre. En el Espíritu Santo podemos encontrar una promesa que está disponible para todos nosotros. No hay excepción. Nadie puede decir: yo no soy digno, yo no tengo dones, no tengo carismas. Dios no se enamoró de tus dones y carismas. Jamás pienses que vas a impresionar a Dios cuando hagas un ayuno, cuando dobles rodillas. Si bien es cierto, es algo que a Dios le gusta, que tú vayas a misa. Pues déjame decirte que en el Antiguo Testamento encontramos una escritura. En la escritura encontramos a un hombre llamado David, que él quería impresionar a Dios, creando, diseñando y construyendo el famoso tabernáculo, el lugar del encuentro en donde diferentes tribus se acercaban para adorar a Dios. Y David había pensado y él dijo: voy a construir el mejor de los templos. Vamos a poner una alfombra hermosa, vamos a conseguir madera de acacia, vamos a adornar el altar hasta con piezas de oro. Mientras David estaba afanado en querer agradar a Dios, la voz del Señor se hizo escuchar diciendo: David, no quieras impresionarme con todo esto que estás haciendo, puesto que yo me enamoré de tu corazón. A veces queremos que el Espíritu Santo sea como un resultado de un intercambio, pero déjame decirte que es por gracia y misericordia. Es que el Señor se manifestó a la iglesia primitiva y se derramó cuando el Señor ya había dicho: la promesa del Padre descenderá sobre ustedes. Y encontramos a un personaje que ya había vivido el Pentecostés y es nuestra Madre Santísima.
cuando en el día de la anunciación el Espíritu Santo descendió sobre ella y ella fue cubierta con la sombra de Dios. Es allí donde nos damos cuenta que el Espíritu Santo se puede manifestar en la vida de cualquiera de nosotros. Y si el Señor ascendió al cielo con el poder de este Espíritu Santo, también nosotros seremos levantados con Él. Por eso, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el autor habla con Teófilo recordándole este acontecimiento maravilloso para que nunca sea olvidado. Por eso la iglesia, que es madre y maestra, siempre nos va a llevar a acontecimientos importantes de la Escritura para que nosotros conmemoremos, recordemos cada etapa que ha servido para nuestra propia salvación. Nos dice la palabra del Señor que el Señor dice que reunió a los suyos y les dijo: no se vayan de Jerusalén. Qué importante es obedecer las indicaciones de aquel Dios que nos llama para que seamos salvados, transformados. Pero muchas veces es lo primero que hacemos, desobedecer. ¿Qué tal si los discípulos, los apóstoles hubieran dicho: no, ¿y qué vamos a estar haciendo en Jerusalén? Si allí mataron al maestro, ¿por qué estamos nosotros aquí? Deberíamos de irnos. ¿Cuántas veces nos ha sucedido en nuestra vida que después de un fracaso, después de que alguien te dio la espalda, después de que el negocio no funcionó, después de que tu propia familia ya no te apoyó, has pensado tirar la toalla, ya no seguir más en la lucha? ¿Qué hubiese pasado si los discípulos, los apóstoles hubieran dicho: no, nos vamos de Jerusalén? El Señor dijo, pero ya nos dejó solos, entonces no tiene sentido seguir aquí. Pero ellos guardaban en su corazón esa fe grande, esa fe poderosa, que la promesa se cumpliría en ellos. Y ellos confirmaron el poder de Dios y la gloria de Dios a través de esta ascensión poderosa que nadie pudo detener. Nos dice la palabra del Señor en la segunda lectura, en la carta a los Efesios, nos dice: yo, Pablo, prisionero por la causa del Señor, los exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue ascendido a los cielos con poder y con autoridad que dio el Padre, en ese momento nosotros también hemos sido llamados. Por eso en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 28, versículo 20, la Escritura nos dice que cuando el Señor iba a ser ascendido al cielo, Él le dijo a sus discípulos: vayan por todo el mundo y hagan discípulos a las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahí el Señor nos dio la promesa que ahora nos tiene de pie: y he aquí que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es la Escritura que ahora nos hace una referencia maravillosa en donde San Pablo nos dice: vivamos una vida digna conforme a este llamado que tenemos. Usted ha sido llamado, amado y hermana, amado hermano, amada hermana, usted ha sido llamado para algo grande, algo poderoso. Usted ha sido llamado para cumplir el propósito de Dios, como lo dice el catecismo de nuestra iglesia, que Dios nos llamó para que fuéramos felices con Él y conozcamos a Dios y alcancemos la plenitud. Es la intención de un Dios que, gobernando sobre todo con poder y autoridad, se elevó a los cielos, y dice la Escritura, y está sentado a la derecha de Dios. Todo inició con Jesucristo, dice la Escritura, que nada llegó a ser hecho sin Él. Él estaba con Dios. Él era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros para la redención del mundo. Ahora este Hijo de Dios, que vino a cumplir la misión que le fue encomendada, que vino como un niño común y corriente y que fue perseguido desde que estaba en el vientre de su madre, y que creció en sabiduría, en gracia, en estatura delante de Dios y delante de los hombres, nos dice la palabra. Este Jesucristo, Hijo de Dios, cuando ya tenía la edad de 30 años, comenzó su apostolado, comenzó su ministerio y vino a liberar al cautivo. Todas las promesas hechas en el Antiguo Testamento se hicieron un amén, un así sea para nosotros.
Y ahora contamos con la enorme bendición de que este Señor, el Dios Todopoderoso, está con nosotros. Nos dice la palabra en el Evangelio de San Marcos que el Señor se apareció a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. Y nos dice la palabra del Señor: el que se resista a creer, ese se condenará. Hagamos caso a estas palabras poderosas de Dios que ahora nos dicen: levántate, cree, camina y avanza. La salvación es para ti. Deja que este amor de Dios, ahora este evangelio, nos envuelva, y gracias a la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, también nosotros podamos levantarnos en fe y seguir adelante. Que el Señor les bendiga a todos. Paz y bien.